tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues bienvenidos a un programa más de Laboral en Serio. En esta ocasión pues vamos a hablar de un tema que está de moda, es reciente, 15 de julio del presente año, y que se refiere a esas normas que vienen en un proyecto que hace la Secretaría de Trabajo y Previsión Social sobre lo que es el teletrabajo. Y para ello contamos con la presencia de nuestro amigo, el contador público Rolando Silva. ¿Qué tal, Rolando? Muy buena tarde. ¿Cómo estás? Todo perfecto. Muchas gracias, como siempre, por la consideración. Pues interesante el tema, ¿no? Platicábamos hace un momento mucho por decir, ¿no? Faltó, sobró, cómo va a funcionar. Pues platiquemos entonces, ¿no? Sí. Bueno, pues es algo que hay que verle el lado bueno, hay que ver si hay beneficios. Y más que nada no se trata también de que hubiera beneficios, sino más bien qué tan complicado es cumplir con todo esto, ¿no? Así es. Entonces, como un antecedente tenemos ahí que en la Ley Federal del Trabajo viene este capítulo 12 bis del título sexto, ¿verdad? Del título sexto de trabajos especiales, ¿no? Y entonces aquí en este tema de los trabajos especiales, la verdad es que es de llamar la atención porque esto se publica desde el 11 de enero del 2021, 11 de enero de 2021, se publica estos 11 artículos, ¿sí? Y si te recuerdas, empezamos a hablar del teletrabajo todo mundo. Sí. Se olvidó, totalmente pasó todo 2021 por lo de la pandemia, vamos, todo 2022, y se olvida. Se olvida. ¿Qué podemos platicar ahí de decir qué está pasando? ¿Por qué los patrones no están implementándolo? Okay. Aquí hay varios temas. Uno es, la verdad es que se nos juntó el tema de la pandemia, no forzosamente estaba vinculado. Hay varios países, de hecho me parece que somos de los últimos. Me parece que somos de los últimos países, incluso a nivel Latinoamérica, de implementar, de regular el teletrabajo. Y llama la atención que lo que teníamos era un capítulo de trabajo a domicilio. Así es. El trabajo a domicilio, que no es lo mismo, ¿no? Al final del día no es lo mismo. Y aquí se marca una diferencia que pues, incluso tendría que ver con un privilegio. O sea, es una especie de trabajo a domicilio, pero que se desarrolla a través de sistemas de telecomunicación de computadoras. Entonces, se separa, se extrae de esta parte de trabajo a domicilio y se genera una especie de capítulo o subcapítulo exclusivamente del teletrabajo. Por cierto, dejando de lado varios temas que en trabajo a domicilio se tendrían que haber regulado y donde hay abusos, incluso hasta de trabajo infantil y temas por el estilo, que se dejaron de lado. Se genera entonces ese tema del teletrabajo en donde cae en un momento extraño, porque la situación, me parece que la intención era regularlo, ¿no? O sea, darle formalidad a algo que ya se venía haciendo y que conocemos como home office o como una facilidad. Así es. Y creo que justamente en el momento en el que se detona la emergencia sanitaria y se generan lineamientos y la instrucción para los patrones es, si tu trabajador puede trabajar desde casa, permíteselo. No así estábamos hablando de teletrabajo, sino de una concesión, de una ayuda, así como nos dijeron, paga aunque no trabajes o paga las cuotas del seguro social aunque no se dé. Si se puede ir a su casa, que se vaya. Y entonces no estamos hablando de muebles ergonómicos, ni de luz, ni de internet, simplemente de una facilidad. Y me parece que ahí es donde comenzamos a confundir lo que sería una alternativa, que es ve a terminar tu casa por una cuestión de contingencia, y lo que es la regulación del teletrabajo. Y en ese andar además se dan parámetros que son pues algo subjetivos. Platicábamos hace rato quién es un teletrabajador, ¿no? Y hablábamos de un porcentaje, se da una referencia, un 40%, que originalmente en la ley no hablaba de sobre qué, ¿no? El 40% de qué, y además habla de que debe ser voluntario, ¿no? O sea, bilateral y voluntario. Y adicional, que debe ser formalizado. Lo que nos dejaba en un sinsentido de ley, el que quiera va a ser teletrabajador, el que no quiera no, con una referencia subjetiva de un 40%, me parece que se fue quedando en el pasado. Y le metimos la complicación, ¿no? Y eso creo que hay que ver mucho los contadores, de enfocarnos directamente a uno de los temas, que fue el centro, y es el gasto. Sí, también. Y fíjate que bueno, pues de alguna manera absurdo. Se señala como una obligación especial, que debería ser diferente a las que tenemos, una obligación especial el que el patrón se haga cargo de los costos de los gastos que implique el desarrollo del trabajo. Eso ya estaba.
O sea, lo difícil sería pensar que no lo tuviéramos, ¿no? Que el patrón no tuviera la obligación, pero se da y se habla además con particularidad de una parte proporcional de la electricidad, del pago del internet, y nos volcamos a y ver. del mismo mantenimiento del equipo. Claro, pero eso no lo observamos. Habla del mantenimiento de la electricidad, de los implementos, de los muebles ergonómicos. Todo el licenciamiento que implica claro. el teletrabajo. Pero nos enfocamos exclusivamente en ese, ¿no? O sea, y empezamos a dar vueltas, ¿cómo lo voy a pagar? ¿Qué tratamiento fiscal le vamos a dar? Y muchos patrones comenzaron a tomar medidas, y hubo desde el que contrató de verdad un servicio individual para cada trabajador, hasta el que le compró una tarjeta BAM, hasta el que llegó a algún arreglo de bonificación, y se centró en este punto. Y me parece que el resto de los temas quedaron un tanto fuera, y que, como bien lo dices, se fue perdiendo como que la emoción de la situación, y regresamos a un punto de estar entre un teletrabajo, ¿no? como un favor, y estar en un trabajo normal. Y se esperaba que estos, te voy a decir lineamientos, pero más bien que este proyecto de la NOM viniera a despejar muchas dudas, pero en realidad siempre hablaron de seguridad y salud en el trabajo. Y ahora, con esto que hemos estado platicando, pues me parece que viene a ser más confuso, más caro, más complicado, y que ese resquicio como de verlo como una posibilidad generalizado se va convirtiendo en un punto bien particular, y creo que por los costos, claramente, muy enfocado a perfiles de un alto ingreso económico, ¿no? Un alto ingreso. Entonces creo que pudimos haber hecho más, y nos quedamos un tanto en el camino. Claro. Sí, estamos hablando de una NOM 037 que está en un periodo de auscultación, por llamarle así. Sí. 60 días naturales, ¿no? Contados a partir del día 15 de julio, ¿no? Que fue cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación. Para nuestros amigos que nos están viendo, que sepan cuándo se publicó este proyecto, porque apenas es un proyecto que está en auscultación, para que reciban comentarios, opiniones, etcétera. Pero fíjate que además, pues te piden ahí, te están invitando al público en general, no es a ciertos patrones o algunos representantes de trabajadores, no, es cualquier persona puede opinar sobre este proyecto de la NOM 037, pero tienes que opinar sobre con ciertas características. Dices, número uno, primero tengo que entender qué es el teletrabajo, ¿sí? ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Cuáles son esos requisitos que están marcados en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Ahí en esos artículos 330, de la A a la K, ¿no? Y justamente en esos 11 artículos que están adicionados desde el año 2021, el 330J hace referencia a que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social deberá publicar la norma oficial mexicana que regula el teletrabajo. Por eso es que casi año y medio, 18 meses, sí, ¿verdad? Se publica este proyecto apenas cuando debería ser ya la norma oficial mexicana, ¿no? Así es. Ahora bien, en el estudio de tal Diario Oficial de la Federación, que ahorita nada más es un proyecto y así vamos a dejarlo, porque no nos vayan a entender que ya estamos hablando de la norma oficial mexicana número 37. En otra ocasión, el próximo lunes, estaremos hablando de las normas oficiales mexicanas en materia de salud, en materia de trabajo. Hay diferentes normas oficiales de diferentes dependencias, ¿no? Entonces vamos a hablar con el licenciado Gabriel Aranda Zamacona, quien lo vamos a tener invitado para hablar de lo que son las normas. Pero ahorita actualmente hay cerca de 45 normas oficiales mexicanas que tienen que ver con todo este ambiente laboral, ¿no? Así es. Y esta no es la excepción. Dijeron, bueno, pues ya tenemos la 35, ¿no? Que también hemos hecho caso omiso. La 36, que también por ahí dijimos, está bien. Ahora ya viene la 37, ¿no? Y la 37 seguramente que puede pasar algo similar. Como bien decías tú, cuando ya teníamos ese capítulo 12 bis del teletrabajo, dijimos, bueno, pues ya nos están diciendo cuál es el verdadero teletrabajo. Sí. Pero ya estaban los candados desde ahí, como bien dijiste. Número uno, que se utilicen las tecnologías de la información en esa relación laboral. O sea, trabajador y patrón, pues vamos a estarnos comunicando a través de la computadora, a través del celular y cualquier otro medio, ¿no? Que sea remoto. Sí, no estamos hablando de un trabajo manual, no estamos hablando de una
Así es. distinción. Esa es la primera característica que tiene el teletrabajo. Solamente es para aquellas relaciones de trabajo que utilicen las tecnologías de la información. Y yo dije, bueno, pues sí caen algunas personas, no así como lo dice este proyecto. 13 millones de todos los habitantes del país están en posibilidad de utilizar el teletrabajo. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, no dudo que haya 13 millones de personas con computadoras, ¿no? Pero si intentamos hacer una comparación a lo mejor superficial, si traemos un dato de 20 millones, no a números mal contados de trabajadores en la formalidad, que a esos es a los que nos estamos 21 refiriendo. que nos dijo el presidente, ¿no? 21 que son afiliados, ¿no? Al Seguro Social. Bueno, entre 20 y 21, ¿no? Porque ya trae ahí otros datos mezclados. O los trabajadores del hogar. Los del hogar y independientes, ¿no? Sí, vamos a dejarlo en 20. Estamos en 20, números mal contados. Porque si estamos hablando de 13 millones de personas, querría decir que el 60% tiene un trabajo que realiza en un 100% a través de una computadora. La verdad es que se me hace mucho y se me hace muy optimista, porque el resto de las personas que pues están en una fábrica, que están en el campo, que están en la construcción, en la industria de la transformación, en el transporte, en la vigilancia, en el mantenimiento, en la limpieza, no creo que sean una minoría. Claro. O sea, estamos hablando de personas que por definición tendrán que tener un ingreso mayor, y si el 60% de nuestros trabajadores activos tuviera un trabajo que no es un trabajo tal cual físico, sino más bien que se puede realizar a través de una computadora, creo que el perfil del país que tendríamos sería totalmente diferente. No veríamos tanto tráfico. Así es. No veríamos tan lleno el metro. O sea, la verdad es que ese es un dato que sí, desde mi punto de vista, salvo tu opinión, Sí, hablan de la posibilidad, pero yo también creo que es una es incorrecto. Tendría que ser en muchos años más adelante, donde ya todo se maneje a través de... Sí. O muchos trabajos a través de tecnologías de la información. Y lo que sí creo es que viene, y yo creo que aquí hay que estar muy alertas del foro, porque percibo no un renacer, sino una reconfiguración de la óptica que tienen las autoridades laborales. O sea, y un acompañamiento de la Secretaría del Trabajo con el propio Seguro Social. Hablábamos en alguna ocasión del programa ELSA, viene todo conectado. Viene todo conectado. Tenemos un reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo, que es el que pues detona, ¿no?, la generación de las NOMS, una NOM 030, que es, pues pensemos como que la que da pie al resto de las NOM, una 19. Ahora tenemos esta 37 que habla de teletrabajo, una 35 que habla de riesgos ergonómicos, que ubicaríamos normalmente con trabajos físicos, con trabajos repetitivos de transformación, a lo mejor que pensamos en una fábrica de forma automática, una NOM 035 que habla de riesgos psicosociales, y pensaríamos, bueno, de pronto hay mucho interés por el trabajador, ¿no? O sea, de pronto parecería que el ambiente laboral y que el que esté cómodo es mucho más importante. Siempre lo ha sido. El tema es que hoy está costando muchísimo dinero. O sea, está costando cantidades desorbitantes de dinero, y llama la atención que, por ejemplo, el tema de los riesgos ergonómicos, que tiene que ver con el teletrabajo, por ejemplo, estos temas de pues, afectaciones en las muñecas, en los tobillos, en la espalda, por posiciones forzadas, en mantenidas. Los músculos, en todo el cuerpo, en la cabeza. Pero sentado, o sea, en trabajos administrativos. Y adicional al ruido, a la iluminación, a la ventilación. Y hablábamos, ¿no?, al tema de una vida sedentaria, de poco movimiento, de una mala alimentación, que está generando, y traían el dato, creo que lo compartimos cuando hablábamos del programa de ELSA, 3 millones de días de subsidio que tiene que pagar el Seguro Social. Y que este tema, dice, bueno, pues se tiene que atender, ¿no? Al final se tiene que atender, pero ¿cuál sería el camino para que esto no suceda? Prevenir. O sea, hay que prevenir, y ya más sin un ánimo, y no dudo que sea la intención de cuidar al trabajador, de decir, vamos a quebrar. O sea, vamos a quebrar si seguimos permitiendo que nuestra reacción a las enfermedades laborales sea atenderlas y no prevenirlas. Claro. Y me parece que está bien, que está perfecto que se generen en norma, que se genere normatividad, que se generen sanciones si son necesarias, que se genere una cultura de la prevención, pero volvemos a caer en el mismo punto en donde cae todo encima del patrón. Claro. O sea, completamente cae toda la carga económica encima del patrón, y se generan obligaciones para los trabajadores
que no hay sanciones, ¿no? No hay sanciones, y para que haya sanciones pues tenemos que tener todo un andamiaje jurídico que va desde un contrato colectivo hasta un reglamento interior de trabajo, que qué porcentaje de los patrones podrían estar teniendo acceso, o sea, en temas reales. Volvemos, me parece, a generar temas que suenan como protectores para el trabajador, que suenan muy bien intencionados, pero que va a ser muy complicado que se lleven a la realidad. Y cuando me obligas a hacer algo y me vigilas a hacer algo que no está en mis manos, lo que opto es a buscar un camino alternativo, claro. Sí. Entonces, mejor no tengo trabajadores, ¿no? Y entonces vuelvo a caer en otro tipo de esquemas. Sí, creo que porque estarás de acuerdo, definitivamente una casa no es un lugar propicio para trabajar. No debería. O sea, búscale por donde quieras, no va a ser definitivamente nunca un lugar propicio. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, en la mayoría de las casas, pues tienes, digo, hoy en día, vamos, la cuestión poblacional, ¿no? ¿Cuánto te gusta en metros cuadrados que cada matrimonio viva en cuántos metros cuadrados? Pues parece que muy pocos, ¿no? Muy poquitos. O sea, los departamentos son ya desde 40 metros cuadrados. Y apenas es lo mínimo. Es quien tiene la fortuna de vivir solo, ¿no? De tener una casa con su núcleo familiar. Cuando vives con los familiares, ¿no? Con la suegra, con la mamá, o sea, se reduce a 20 metros cuadrados. Sí. Y de esos 20 no vas a poder utilizar. Y eso es lo que te marca esta norma oficial mexicana, este proyecto, ¿sí? Sí. En donde empiezan ya los requisitos. Oye, pues debes tener ese lugar adecuado con esa iluminación. No te cabe ni el escritorio. En algunos, oiga, y es que ¿cómo le hago? Si no me cabe ni un escritorio, ya en mi casa ya no cabe nada, ¿no? Y el punto es que hay dentro de esta, ¿no?, dos partes, ¿no? Uno en donde dice, ya tienes teletrabajadores, pues, y ahora ve que se solucione, ¿no? O sea, ve cómo se hace. Y la otra es, ¿quieres contratar teletrabajadores? Tienes que tener un proceso de reclutamiento, de selección, en donde además de evaluar pues las características del trabajador, su conocimiento técnico, su experiencia, su actitud, también tienes que evaluar en dónde vive. Perdón, esto que estás diciendo es muy interesante, porque todos aquellos trabajadores que ya están contratados es a solicitud del patrón y prácticamente a voluntad del trabajador. O sea, oye, fíjate que estoy pensando que a lo mejor es conveniente que entremos en esta modalidad del teletrabajo, ¿no? Previamente lo comento esto porque ya hay un contrato de trabajo celebrado en donde ese ya no lo vas a mover, simplemente le vas a adecuar las condiciones de la modalidad del trabajo, ¿no? Porque hay quien se ha ido directamente a decir contrato de teletrabajo que celebra. A ver, espérame, el teletrabajo es una modalidad que va implícita dentro de cualquier contrato colectivo o cualquier contrato individual que sea por tiempo indeterminado o por obra o tiempo determinado mayor a 180 días, ¿no? Entonces, ahí hay que cuidar ese aspecto, pero bueno, poniéndolo así como un ejemplo, es decir, ya tengo trabajadores que califican para ser teletrabajadores a solicitud del patrón y a voluntad del trabajador, porque si el trabajador te dice que no, pues no aplica, ¿sí? Ahora bien, tú lo dijiste, podemos contratar a trabajadores bajo esta nueva modalidad, pero desde el inicio, ¿no? Sí. ¿Cuál va a ser la diferencia entre uno y otro? El que ya está y el que lo vas a contratar por primera vez. Pues de entrada, el que vas a contratar por primera vez, parecería que tienes la obligación de hacer un proceso de análisis, en donde, adicional a evaluar al candidato, habrá que evaluar el contexto en el que te va a prestar el servicio. De forma que podríamos dejar fuera a alguien porque su casa no tiene las condiciones adecuadas para prestar un teletrabajo, donde pues me parece que no sería difícil llegar a una conclusión discriminatoria. Porque, y para poder decirlo con todas sus letras, dos candidatos que tienen la misma aptitud, la misma experiencia, las mismas capacidades técnicas, pero uno es más pobre o tiene menos dinero y no tiene la posibilidad de tener el espacio que necesita, va a ser rechazado contra el que sí lo tiene o contra el que lo puede conseguir, sin que sea algo que esté en las manos del trabajador. Entonces creo que de entrada aquí pues volvemos a hacer una separación. Y ahora con los trabajadores que ya estaban, ¿no? Que ya estaban y que se está
pues definición, si son teletrabajadores o son teletrabajadores normales, si esto es una prestación el que yo permita que mis trabajadores vayan y terminen su trabajo en casa por un día, 2 días a la semana, como una facilidad y no como un formato laboral, parecería que no entran dentro de esto. Y que entonces va a haber personas que trabajen un día, 2 días a la semana en las mismas condiciones, con las mismas circunstancias y que no tengan como aplicación esta norma. No es para todo, o sea, no es para todo el que trabaja en casa, es para quien formalmente configure un teletrabajo. Entonces dejamos fuera a quien por cuestiones ajenas a su voluntad y a su alcance podría no calificar como teletrabajador. Y dejamos fuera a quien no formalice el teletrabajo y entonces tenga de manera, pues, y tienen un término esporádica, ¿no? Trabajos en casa cuando tienen exactamente el mismo riesgo. Y hacemos una acotación y queda un grupo pequeño en el fondo, ¿no? Así es, muy, muy pequeño. Fíjate que yo desde mi punto de vista creo que sí era importante analizar otras cuestiones particulares de cada ser humano, vamos a llamarle así, de cada persona, y me refiero a los hábitos. Porque mira, a mí me ha tocado ver en las empresas la hora de comida. Sí. La hora de comida para mucha gente es una cuestión psicosocial, ¿verdad? Donde te presionas mucho. ¿Y qué vienes comiendo? ¿No? Cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, ahí es donde el Instituto Mexicano del Seguro Social y todas las dependencias de salud, a ver, vamos a ver, que claro, han dado todas las recomendaciones, ¿no? Ok, a lo mejor negocia ahí que no sea 1 hora, que sea 1 hora y media. ¿Sí? Yo he estado pugnando porque se tiene que cambiar esto de la jornada de trabajo en una nueva modalidad, porque también estoy pensando, aparte de esos hábitos, en el tiempo de descanso. Ok, no puedes tener la esclavitud de 8 horas a una persona pegado, vamos hablando del teletrabajo, 8 horas pegados, nadie lo aguanta. Nadie lo aguanta. Oye, ¿sabes qué? Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de algunas empresas que se han dedicado a estos estudios, ¿sí? ¿Qué nos han dicho? Por cada 15 minutos de estar pegado a la computadora, tienes que estar 15 minutos descansando la vista, ¿no? Imagínate cómo van a terminar esas personas al año. 8 horas pegadas diario, de lunes a viernes o de lunes a sábado, diario. Ya me imagino los resultados al año. Lentes, primer año, segundo año, mayor graduación, tercer año, hasta que quede en la miopía. Sí. O sea, eso. Número 2, 8 horas de trabajo, obesidad, ¿sí? Oye, ¿te quedas 4? ¿Vas a comer, regresas otras 4? ¿Dónde está ahí la digestión? La movilidad del estómago. O sea, segurísimo. O sea, a mí me extraña que especialistas aquí, que fueron muchísimos, no vean esto que estoy viendo yo. Porque en la práctica, pues creo que tú lo haces, yo lo hago. De momento estamos trabajando algún escrito, estamos leyendo alguna ley en la computadora. ¿Y qué hacemos? Pues tomamos así como que un receso para decir, oye, pues ya me cansó la vista, ¿no? Entonces, toda aquí hablan del derecho a la desconexión, pues sí, pero eso, vamos, es antes de y después de. O sea, todo lo que se regula está muy bien, pero creo que en el fondo, esta parte que yo estoy analizando como opinión y que a lo mejor me atrevería a escribir ahí, porque tenemos 60 días, digo, pues sí, a lo mejor me hacen caso de lo que yo sí puedo opinar. Los tienen que atender, los tienen que leer. De lo que yo puedo opinar. Oye, ¿qué crees? Que, número 1, yo pienso que la jornada reducida para este caso de trabajadores debe ser menor. Con intervalos de cada, o sea, ahí les pongo lo que ya estaba escrito. No lo estoy inventando yo, ni es a consentimiento mío. Lo que ya está escrito. Las recomendaciones médicas, ¿no? Y lo mismo digo, saliendo un poquito y como un paréntesis, sin robar más de un minuto, los chavos que hoy están estudiando a través también remota, ¿no? Entonces, pero sí, ese es el mayor problema. Y luego le vienen a poner todos estos candados en la NOM 037, pues en automático muchos de los patrones, como bien dijiste, van a buscar la manera de decir, pues no es teletrabajo, es home office o vamos a hacer las combinaciones. Eso es una prestación, te estoy dando chance. ¿Sí? Fíjate qué importante es cuando salió este tema de teletrabajo, lo que yo creo que aspirábamos a ver era de verdad un nuevo formato. O sea, un nuevo formato de trabajo en donde ya la jornada
tuviera que reconfigurarse. Así O es. sea, no podríamos estar estableciendo la misma jornada, y lo dices perfecto, de 8 horas, cuando estamos migrando a un formato, estamos intentando pues comenzar a utilizar un formato que tendría que ver con un tema de modernidad y donde la administración, el liderazgo, el monitoreo no puede ser el tradicional. Claro. O sea, no puede ser el tradicional de estar verificando cómo vas, enséñamelo, sino que tendríamos que estar migrando a una administración, a un monitoreo y un trabajo por objetivos. Claro, Por claro. objetivos y decir, tienes que tener la capacidad de hacer esto y me lo entregas cuando termines y yo, por supuesto, puedo verificar la calidad y te lo regreso, te oriento. Está el tema de la capacitación, pero eso pues se despega de lo que nos vuelve a marcar esta norma. Habla de una jornada de trabajo y no considera, que yo pensé que iba a venir algo así, que pudiera ser discontinua. Es decir, yo voy a trabajar 8 horas a lo largo del día, en el momento en el que yo quiera, de la forma en la que yo quiera, y yo tengo el compromiso de entregar este trabajo. No se da. Y lejos de eso generamos como si no una confusión, una negativa con este formato, con el tema del derecho a la desconexión, porque regresamos al mismo tema. Oye, son las 6 de la tarde, o sea, yo salgo a las 5, son las 5:05, ya ni siquiera te voy a contestar el WhatsApp, porque parecería que ese es mi derecho a la desconexión. Claro. Entonces nos quedamos de nuevamente cortos cuando tuvimos la oportunidad de implementar nuevos formatos de trabajo. O sea, nuevos formatos de decir, oye, pues habrá quien se sienta cómodo trabajando de noche y habrá quien se sienta cómodo trabajando de día, o una combinación, o quien quiera despertarse muy temprano y trabajar de las 5 de la mañana a las 10 porque resulta más productivo. Y ahora esto se ve limitado, se ve un tanto acartonado el formato, porque tengo como patrón la obligación de establecer las jornadas de trabajo, de establecer los procesos de contacto, de establecer los horarios, cuándo le puedo hablar, cuándo no le puedo hablar, sin tener la posibilidad de generar un esquema más flexible. Exacto. Digo, eso en la práctica, digo, por lo que he visto en algunas empresas, la verdad no, es muy difícil que se pueda llevar a cabo toda esta NOM 037 de entrada, por el alto costo que tendría para los patrones, ¿no? Además, por la responsabilidad que tienen, porque además no puedes controlar en la empresa, simplemente a veces no tienes un control total sobre los trabajadores, ¿sí? Por eso digo, están otras normas, ¿no? Como es el acoso, el hostigamiento, etcétera. Sí. Aquí también incluso dicen, si el trabajador tiene un problema de violencia familiar, sí, exacto, en ese momento te puede decir, ¿sabes qué? Yo no puedo estar en teletrabajo, así que me voy a tener que ir a trabajar a la empresa, ¿no? O réntame algún local, algún lugar en donde yo me pueda ir a trabajar, ¿sí? Entonces, ese tipo de condiciones, de características que se van a dar es, digo, ¿en qué casa no hay esa, o sea, ya olvídate de la privacidad, ¿no? Porque a lo mejor te encierras en tu recámara o en la sala, o no sé, es que a veces digo, ¿dónde vas a poder trabajar? ¿No? No creo que tengas una oficina, todos los trabajadores tengan una oficina con todas las condiciones para trabajar, pero vamos a pensar que te acomodas por ahí en un rinconcito, porque esa es la realidad, ¿no? Te acomodas en un rincón donde pues tratas de no distraer a los demás, de no quitarle su privacidad a los demás. Y que vamos a pensar, pues ahí tienes un pequeño estudio, y dices, oye, pues voy a trabajar imagínate, de 9 a 6 de la tarde, ¿no? Sí. No me toquen o no abran, ¿no? Y va a ser difícil. Y hace rato comentábamos algo, se genera una definición extraña, ¿no? Una definición extraña, porque si bien es difícil encontrar la definición de centro de trabajo, no está en la Ley Federal del Trabajo, no está en la Ley del Seguro Social, está en un reglamento, en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, y habla de cualquier edificación, lugar, espacio en donde se preste un servicio de transformación, etcétera. Pero justo en esta parte, porque ¿qué traería con eso? Que por cada centro de trabajo necesitaríamos un registro patronal. Claro. Y no hay hasta ahorita alguna modificación en ese sentido, pero hacen aquí a través de las definiciones en la propia NOM, de nueva cuenta, no en la ley, sino en la propia NOM. Dicen, no, a ver, uno es el centro de trabajo, y el centro de trabajo es donde está el patrón, claro, donde se prestan los servicios. En donde trabajan los teletrabajadores no es un centro de trabajo, es el lugar de trabajo. Así es. Y entonces quiere decir que ahora mis obligaciones como patrón se extienden no solo al centro de trabajo, sino al lugar de trabajo. Así en es. Donde no tengo facultades, pero sí tengo obligaciones. Simplemente no tienes el control, pero sí te aplican la obligación de estar, digo, muy difícil, pero la postura del trabajador, sus hábitos alimenticios, eso no lo puedes controlar. Y eso es lo que está atacando esta nueva modalidad, ¿no? O sea, aparte de permitírtelo, dice, sí, pero ¿qué crees? Que debe haber estas reglas.
¿sí? Para que no haya enfermedades de trabajo, que eso es lo que realmente Lo que se debería estar buscando. Y se queda... Pero ¿cómo controlas esa parte? No se puede. Pues se parece que lo resuelven de dos formas. Uno dice, si el trabajador te permite, entra a verificar. O puedes contratar a alguien que entre a verificar si el trabajador está de acuerdo. Pero si no está de acuerdo, tú le vas a dar el cuestionario, ¿no? Y donde distintas, y él lo va a contestar. Y claro, si tienes duda, pero eso no te exime. O sea, que él lo conteste no te exime. La postura, simplemente en las mismas empresas. Sí. O sea, tú no estás cuidando eso. Tú lo que estás cuidando es que se venda. Más en una situación como hoy, lo que te interesa es que el negocio lo saques adelante conjuntamente. Claro. Todos están en el barco, ¿no? De por sí ya empresas, ya muchas cerraron. Ahora, de estas que quedan, o sea, yo no sé por qué no dan esa facilidad de que haya esa modalidad un poquito más libre, con un derecho a trabajar, ¿no? Ok, ¿sabes qué, patrón? Déjame ver, vamos a intentarlo. Yo desde acá, desde casa, voy a tratar de vender, voy a tratar de entregarte lo que tú me pidas, ¿no? Pero sí es importante que se tenga esa libertad, porque entonces, digo, la misma ley al trabajo, ese derecho al trabajo, ¿sí? Sabemos que hay reglas y que hay que estarlas tratando de respetar, pero si no se pueden, digo, es como en la casa, con todo respeto. Pues a ti te dicen aquí, se entra a tal hora, pero pues a veces por X o Y motivo, un aguacero, lo que tú quieres, llegas tarde, pues vamos, llegaste tarde y listo, ¿no? Sí, entonces, parecería que la NOM se enfoca en más temas y a lo mejor es impresión mía, como de cumplimiento, pero del país hacia otros acuerdos, ¿no? Hacia es protocolario realmente. Sí, me parece un tanto cosmético más que de aplicación. Mira, te leo algunas cosas que debe decir la política. Dice, establecer por escrito, implementar, mantener y difundir en el centro de trabajo, o sea, no en la casa del trabajador, sino en mi centro de trabajo. Así es. Entre las personas teletrabajadoras, una política de trabajo que promueva la cultura de la prevención de riesgos de trabajo a través de la seguridad y salud en el trabajo de personas teletrabajadoras. Instaura mecanismos de participación en el centro de trabajo a fin de evitar el aislamiento social del trabajador, incluyendo a través de reuniones presenciales o por medio de la tecnología. O sea, que los tengo que hacer venir para que no se sientan solos, ¿no? O sea, para que no caigan en este tema. Y ya de entrada aquí, pues se pierde parte del atractivo, porque parte de la motivación de que la gente trabajara en su casa, pues era que el patrón podría ahorrar una cantidad importante de dinero en el arrendamiento de un mueble, en estacionamientos, en transportes, en peligro. Y ahora parecería que es solo para el trabajador. O sea que de todas maneras yo tengo que seguir rentando un lugar, teniendo un espacio en donde pueden venir, porque hay casos en donde el trabajador podría, de acuerdo a la norma, cambiar de idea, decir, ya me quiero regresar. Y yo como patrón no voy a evaluar si tiene o no tiene razón. Pareciera que tengo la obligación de reinstaurarlo, de reinstalarlo dentro de un centro de trabajo. Habla, oye, tienes que estar pendiente si resulta que hay indicios de violencia familiar, ¿no? De esta persona, muy probablemente en una mujer trabajadora. Hay indicios de violencia familiar, tienes que estar listo para regresarla de manera temporal o definitiva. Y entonces esto que lo dicen con tanta facilidad, ¿qué implica para mí como patrón? Tengo que tener lugares disponibles, desocupados, para que en caso de que se dé una de estas contingencias, yo vuelva a albergar con todas porque tengo que tener el tema ergonómico. Imagínate, ya invertiste, ya vamos a pensar que sí tiene el lugar propicio el trabajador, tú ya en un acuerdo con él, ya invertiste en ese escritorio, esa silla ergonómica, todos los gastos de contratación, el licenciamiento y todo, ya lo tienes listo y al mes se pelea con el marido. Sí. ¿No? ¿Sabe qué? Me quiero regresar. Yo no aguanto aquí en mi casa o no puedo trabajar. O ya mi marido, pues yo traté de hacerlo, pero no se puede. Entonces quiero regresarme. Como bien lo dices, necesita estar ese lugar disponible. ¿Y si no lo tengo, entonces es un despido injustificado o qué va? Sí, pues habría ahí una responsiva para el patrón, ¿no? Y además ahora yo tengo que estar, o sea, es claro que tengo que estar al pendiente, pero o sea, lejos de simplificar las cosas, ahora temas como violencia familiar, que por supuesto que es un tema que se tiene que tener, pero que no me toca a mí el esfuerzo, le toca a la autoridad. Sí. O sea, tiene que haber una fiscalía para que cualquier otro. No a mí como trabajador ahora tengo que estar vigilando que tenga temas de violencia familiar y además estar listo para traer. Claro que se tienen derechos, pero no es el patrón.
O sea, estos son las autoridades, ¿no? O sea, ve y pon una demanda y pues como que violencia doméstica y que la respuesta es que te regreses a trabajar, que se arregle, ¿no? Que den una demanda, una denuncia, que se detenga a alguien. Ahora también es tema mío y la solución para evitar violencia doméstica con mis trabajadores, mis trabajadoras, es que los regrese a casa. Sí está muy cargado de un lado, ¿no? Sí, imagínate todos nuestros amigos que nos están viendo, pues de entrada creo que el hablar claro, ¿no? En este tipo de charlas, decir, oye, ¿cómo lo ves? O sea, de una u otra manera uno que está asesorando empresas, porque nos hacen preguntas de todas, ¿no? Oye, el teletrabajo es una obligación o no es una obligación, ¿no? Entonces de entrada pues ahí contestarles que no es obligatorio, ¿no? Y así nos van a hacer una serie de preguntas y ahorita pues les invitamos, aprovechamos a invitarles a todos nuestros amigos que todas sus preguntas que tengan que nos hagan llegar, que pues eso alimenta mucho, enriquece todos estos programas, ¿no? Pero sí, yo la verdad le he querido ver el lado optimista desde el mismo teletrabajo que dije, bueno, en la práctica si lo llevas mediante acuerdo patrón y trabajador, sin esos candados, porque es la única manera. Y claro, el patrón yo creo que sí pudiera, y es de conciencia del trabajador, y el patrón yo creo que pudiera por ahí incentivar, decir, bueno, déjame ver cuál es el beneficio del teletrabajo, ¿no? O sea, porque hay que buscarle un beneficio para el trabajador para que él en un momento lo acepte. Pero acá la autoridad es la que le está diciendo, no, aunque tengan ese beneficio que crees, ese acuerdo no me gusta. Yo tengo que por acá cuidar que cumplas con todos estos lineamientos. Entonces ahí es donde viene y acaba con esa modalidad. Como patrón, ¿cuál sería tu motivación para generar teletrabajo? Y se supone que tenía muchas ventajas. O sea, tiene la ventaja de no estar generando contagios, ¿no? Parecería que con ese tema de pandemia o de enfermedades contagiosas vamos a vivir. Entonces, claro, eso es un aliciente. En automático le incrementas el poder adquisitivo al trabajador. O sea, que no gaste en ir a trabajar, incrementa en distintos porcentajes dependiendo cuánto gane. Se supone que debería de estar abonando para su salud emocional, que pueda tener tiempo para estar con su familia, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, para hacer un deporte, para poder tener ahorros, para poder tener una situación más cómoda, para estar más seguro, para estar para el trabajador. Para el trabajador. Porque para el patrón, por más que le buscamos, no hay. Mi motivación como patrón era sin subirle el sueldo, está ganando más. Sí. Sin que me cueste, le estoy generando comodidades, le estoy generando un beneficio. Me puedo ahorrar todo el gasto de arrendamiento, de instalación, de adecuación de unas instalaciones, porque pues no necesito que estén aquí, pueden estar desde allá. Entonces no voy a rentar un edificio o un piso y no voy a tener que tener todo este mantenimiento, no voy a duplicar el tema del mobiliario. Pero hoy que esta NOM viene a darnos una idea distinta, ¿cuál sería el motivo por el que yo querría que mis trabajadores estuvieran en teletrabajo? Más allá de un tema de conservación de talento, de competencia, de que digan, pues allá sí me lo dan y contigo no. ¿Cuál sería mi motivación? ¿Por qué aceptaría? ¿Por qué no? Yo creo que va a ser una respuesta muy probable. Decir, ¿sabes qué? Que está muy complicado. Quédate aquí. No es mi obligación. Claro. No lo voy a hacer. Y entonces, adiós todo este beneficio, porque podría servir para las madres trabajadoras, que podría servir para personas con capacidades diferentes, que no se tuvieran que trasladar, que abonaba a una disminución en la contaminación, que pues, mejoraba, por supuesto, el tema de contagios, el poder adquisitivo. Ahora, pues, ya no quiero. O sea, ¿por qué lo haría? Sí, pero gano? Ni en materia de seguro social, o sea, que tú veas que hay algún beneficio. No lo hay, porque tienes que afiliarlo como cualquier otro trabajador. Claro. Entonces los contratos no cambian, son contratos normales, ¿no? Los que marca la ley al trabajo y digamos un beneficio así en cuotas, no lo hay. No. Entonces como patrón dices, bueno, ¿qué tanto ya evaluándolo, qué tanto me conviene hacer este tipo de relación laboral bajo esta modalidad? Le van a ver, o sea, es muy poco motivante todo esto, ¿no? Sí, además tengo que tener la vigilancia, que con eso estamos de acuerdo. Pero, y este tema de la violencia familiar, que por supuesto que creo que es algo que no debería de existir, pero que voy a ser insistente, no es un tema del patrón. O sea, claro, no tendría que el patrón que tenerlo en la mente. Ahora tengo la responsabilidad y resulta, o puedo imaginarlo de esta forma, que si alguna
persona trabajadora, alguna persona teletrabajadora tuviera algún problema, y pensemos en un caso terrible, ¿no? Y se diera un feminicidio. Entonces tengo responsabilidad porque no estuve alerta de señales de violencia familiar. Siendo el patrón, pues estoy involucrado, ¿no? Sí. Mira, yo creo que definitivamente, aunque lo dice que de una u otra manera, aquí lo dice al revés, que el hecho de que el teletrabajador esté en su casa, eso no exime al patrón de los riesgos de trabajo, ¿sí? Pero entonces, ¿cuáles son los riesgos de trabajo si me están dando las mismas definiciones de la ley del Seguro Social y de la ley del trabajo? ¿Cuáles hace esa diferencia, ¿no? Porque entiendo que ¿qué tipo de accidentes o riesgos de trabajo puede tener un trabajador? Pues los mismos que los tendría en la empresa. Vamos, el que al agacharse a conectar o lo que tú quieras se golpee y pueda provocar eso, ¿no? Al trasladarse al baño se resbala y vamos, o sea, estoy de acuerdo en esa parte, ¿no? Pero ya en otro, ya lo que es la cuestión particular del trabajador, porque a lo mejor en ese momento el hijo le dice, oye mamá, pues acompáñame rapidito aquí a comprar un dulce, ¿no? Y se accidenta en ese momento la trabajadora, pues eso también no lo puedes controlar, porque no te permiten tener videos, ¿no? Que además no es correcto. Sí, solo que se justificara, ¿no? Así es, muy poco. Digo, a mí me ha tocado ver en las empresas y nada más es el estar monitoreando las computadoras y, como dices tú, los entregables, ¿no? Que es lo más importante. Que debería estar más enfocado a objetivos que a un... Así es. Nos vamos a ir a unas preguntas y ahorita te voy a hacer tengo una ahí por ahí importante ya para ir viendo esa... Sí. ¿Qué es lo que pueden nuestros amigos ya tomar como conclusiones, ¿no? Entonces, Jacqueline Janet dice, buenas tardes, ¿estos pagos al trabajador por ayuda de internet, ayuda de teléfono y luz, serían parte del sueldo del trabajador o serían gastos generales de la compañía? Sí, no, aquí no podrían ser parte del sueldo del trabajador, ¿no? Claro que porque es exactamente lo mismo que si consideramos que la luz que gasta, ¿no?, dentro de un centro de trabajo es parte de su remuneración. No son parte, son gastos de la compañía, pero volvemos a una complicación. Yo tengo que reponérselos al trabajador, parecería que estoy compensando o reembolsando. Y aquí el problema, y donde Hacienda ni siquiera se ha manifestado, es qué tratamiento fiscal le voy a dar. Claro. Estos son gastos normales, como sería el internet de mi empresa, es solamente que pulverizado. Pero como no se lo voy a dar al proveedor de internet, a menos que haga un proceso, que muy probablemente se lo dé al trabajador, porque recordemos que dentro de las obligaciones del trabajador en la Ley Federal de Trabajo y respecto a teletrabajo, es él quien me tiene que decir cuánto. Claro. Entonces, él me va a decir cuánto, yo lo verifico, ¿no? Y debería yo de estárselo pagando y cumplir fiscalmente. Yo no le puedo dar dinero en efectivo, lo voy a tener que timbrar seguramente como un ingreso no objeto para que ese tenga un beneficio fiscal para mí, o sea, sea deducible y para que el trabajador no le vaya a generar base adicional. Sin problema, me gusta. Aquí hay que ser bien claros. Si a mí me gusta así como lo dice, yo nomás lo voy a reafirmar. Sí. Jacqueline, ni te preocupes, es un gasto totalmente deducible, y lo digo en cámara abierta. Claro. Porque la misma ley lo está diciendo, o sea, te dice cuáles son esos, es una obligación de entrada. Y es como el aguinaldo, ¿es obligación o no? ¿Es deducible? Claro que sí. El fondo, la forma es hacer un recibo de nómina. Sí. Quiero dar los tips, ¿no? Entonces, así como el aguinaldo es una obligación, ¿sí? Es un derecho que tienen los trabajadores. Aquí también se crea un derecho. En donde hay una obligación hay un derecho. Entonces, el trabajador tiene derecho a no desembolsar de su bolsillo esa cantidad. Claro. El patrón tiene la obligación de pagarla, está bien. ¿A nombre de quién el comprobante? A nombre del trabajador, ¿sí? Ni andes, oye, ¿y cómo le hago para que o sea, imagínate, el gasto de la luz, el gasto del teléfono, del celular, o los licenciamientos, todo lo que tú quieras, ¿sí? Van a ser a nombre de hasta el mantenimiento del mismo lugar de trabajo. Sí. ¿Sí? Ok, ¿cuánto es del trabajador doméstico que te ayuda ahí? Tanto, cárgamelo. Yo te lo voy a... Yo creo que el problema no es eso. El problema es todos esos candados que están poniendo para que se cumpla verdaderamente en materia laboral esta disposición, estas normas. Porque si no, entonces sí viene la situación de que la Secretaría de Trabajo, lo va a ver mal,
¿no? Pero ahorita ya al final concluimos con esa parte de las multas y todo lo que pudiera haber. Pero ahorita de entrada no hay ningún problema. O sea, es un ingreso no objeto, en el CFDI lo puedes timbrar, hay maneras, sí, claro. O sea, eso ya pasó de moda. Que lo puedas hacer mal, ¿no? O sea, podrías hacerlo mal. Se puede hacer mal. Digo, aquí tenemos algunos videos de que se les platicó cómo se debe hacer, etcétera, ¿no? Pero a final de cuentas creo que su duda está respondida totalmente, de una manera clara y correcta. Es deducible, es un ingreso, es un objeto para el trabajador y se tiene que timbrar, ¿no? Y no hay necesidad de que los gastos estén a nombre de la empresa, o sea, ningún problema. No sé, y ya de ahí ya no piensen, oye, ¿se paga el impuesto sobre nóminas, sobre esos gastos? Pues claro que no, ¿verdad? Sí, etcétera, que etcétera. ahí en algún momento, y sin el afán de confundir, solamente como anécdota, en algún momento lo platicábamos con la gente del Seguro Social y decía del Internet. O sea, oye, pero, y ahorita se confirma porque cuando tú haces un análisis, o sea, cuando tú haces este proceso de la selección, él ya tiene que tener Internet en su casa. O sea, si no tiene Internet, no califica de acuerdo a la guía. Y lo que decían estas personas, pues obviamente con una visión fiscalizadora, o sea, oye, pero a ver, él ya tenía Internet, ¿no? O sea, no tiene menos Internet porque lo use para trabajar, no gasta más, es un paquete medio. Entonces, la única diferencia entre que tú le pagues el Internet y que no lo pagues porque todavía no lo tenía, es que él tiene más dinero. O sea, él incrementó su patrimonio. Claro. Y entonces podría ser una persona. Digo, no me gusta es en para análisis, nada porque digo, hay empresas donde te prohíben utilizar el celular. Sí. Precisamente para que ocupe las herramientas de la empresa, ¿no? Sí. Y si ese mismo trabajador te lo llevas a su empresa, entonces hoy va a ocupar sus datos. Sí, es ilógico, pero te digo, el enfoque que podría tener alguien decir, oye, y ahora que cuando analizo, cuando debo de evaluar a quién contratar, teóricamente la NOM me da la guía para que no contrate a alguien que no tiene Internet. O sea, ya tendría que tener Internet en casa, no es que yo se lo compre. Claro. Y en consecuencia tiene un gasto recurrente que tendría con o sin mi trabajo. Claro. O sea, es buscarle, sí, ¿no? Le pueden buscar ahí, pero la verdad, digo, es difícil ahí probarlo, cuantificarlo, decir, bueno, simplemente yo, hoy en día que me mandas a mi casa, pues ya no quiero tener el Internet yo, pues tienes que comprármelo tú, ¿no? No, le tienes que pagar aunque sea suyo, no sea suyo, lo tenga, le tienes que... Pero otros gastos como la luz, o sea, el aseo, ¿quién lo va a hacer? Digo, independientemente de que tu casa, digas, la tengas siempre limpia, ¿no? Pero pues, te está costando también. Estás encargado, o sea, es tu obligación que esté limpia. El agua que consumes, o sea, en la empresa tenían la obligación de darte agua. Hoy tú estás en tu casa. Pues, también. Pues tienes que tenerla. También tienes la obligación de que su lugar de trabajo esté limpio, claro que que tenga buena iluminación, de que tenga es un gasto del patrón, no es mío. ¿Sí? Entonces, sí hay esa manera. Digo, creo que ahí no habría problema, el timbrarlo, todo eso. O sea, aquí el detalle es todos los candados que te están poniendo, los requisitos, para poder cumplir con esa norma bien, ¿no? Entonces se exponencia mi gasto. O sea, un gasto que haría una vez lo voy a tener que hacer muchas veces, ¿no? Claro. O sea, lo voy a tener que hacer por cada lugar de trabajo, por cada teletrabajador. Imagínate un call center que tenga 400 trabajadores. Ponte a regular esta modalidad en cada uno de ellos y a pegarte y a darles a conocer todo, las medidas preventivas. O sea, digo, si tan solo en la empresa cuesta trabajo. Y ahora con la rotación de personal, o sea, ¿qué confianza tendrías que tener de la permanencia de un trabajador para hacer este tipo de erogaciones? Porque además le vas a dar un equipo costoso, un mobiliario costoso, responsabilidad, la información de tus clientes. ¿Cuánto te cuesta el mandar un equipo a una casa? Llámale una laptop de 15,000 pesos, 20,000 pesos, ¿sí? Vamos a pensar que sin impresora y la pura laptop, ¿cuánto te cuesta? Y aparte, mandar al técnico para que se le instale y cosas de esas. Si se descompone habrá que darle mantenimiento y la responsabilidad. Tienes que forzosamente un no break. ¿Por qué? Porque con cualquier aguacero, un pequeño rayo, le está quemando el equipo. Sí. Entonces, y es responsiva del patrón, o sea, y del trabajador, ¿no? Porque pues, me lo mandaste, nada más mandaste la pura laptop, ¿no? Entonces es un gasto, o sea, el flete tan solo de la persona, luego te va a cobrar 500 pesos el que te la va a llevar. Y te tienen que instalar. Sí, o sea, de tus mismos trabajos, llévalas. Eso tiene un costo. Combustible, el auto, la persona que le va a llevar su tiempo, tiene un costo, ¿no? Sí. Entonces, por donde quiera que le veamos, pues, no es nada motivante para los patrones. Parecería hasta el momento, aunque no, ¿no? O sea, más bien viene a desincentivar. Así es. Bien, José Eduardo Núñez, nuestro querido amigo aquí también integrante de aquí de CADEFI, dice, ¿cuáles son las NOMs nuevas aplicables para 2022? ¿No?
en materia laboral y para qué son aplicables. Bueno, a lo mejor nos hace esta pregunta porque hablábamos de normas, pero normas como normatividad, porque decimos, conoce las nuevas normas vigentes que están publicadas para este año, y me refiero de entrada a estas, porque pues las NOM son todas las que están publicadas aquí en esta ley de infraestructura y calidad, ¿no? Sí, o sea, esa es la ley que hace referencia a que las diferentes dependencias, digo, dentro de 8 días lo vamos a platicar, ¿no? Pero ahorita si hablamos de cuál es la NOM que está vigente ahorita, pues son todas. Son 45. Todas, y probablemente las que son vistosas, ¿no? De aplicación muy general, pues estaríamos hablando que no son nuevas, pero de la 30, de la 19, de la 35, de la 36, de la 37. Así ahora, es. Pero se desprenden otras normas especializadas para cuando tienes manejo de agentes químicos que son peligrosos, industria para de la construcción, para transportes, para aviación, que están vigentes y se están modificando continuamente. Sí. Sí, te aplican algunas indirectamente, o sea que a final de cuentas, es cuestión de ahí estar googleando, ¿va? Para ver qué normas son las que quieres, pueden aplicar en tu empresa. Es toda una especialidad en este tema de las normas oficiales que hay que aplicar en las empresas, ¿no? Sí. Estas son las generales, vamos. Sí. La NOM 030, la NOM, como dijiste, la 19, ¿no? La 30, la 35, la 36 y este proyecto de la 37 son las que le aplican a todas, desde una persona física con trabajadores a su servicio, sí, hasta cualquier industria, ¿no? Así es, con contratos diferenciados. Por ejemplo, la 35, dependiendo del número de trabajadores, pues vas teniendo obligaciones. Okay. Sí. Tienes razón ahí, que también pusieron como escala, como diferencia. Excepción, ¿no? Sí. Bien, por ahí entonces René Jiménez nos pregunta que según el proyecto de la NOM tiene por objetivo establecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en los lugares donde las personas teletrabajadoras realicen sus actividades a fin de prevenir accidentes y enfermedades, así como promover un medio ambiente seguro y saludable en el entorno en el que prestan sus servicios. ¿Esto va más allá de la seguridad y salud laboral? Fíjate que es una pregunta interesante porque son situaciones concatenadas. O sea, la Secretaría del Trabajo tiene la obligación de dar las instrucciones, de monitorear, de implementar, de aconsejar, de generar procedimientos para que se prevengan riesgos, pero también para que se sancionen a quien no los prevenga, también para que se sancione al patrón cuando hay negligencia, también para que se le informen los riesgos de trabajo. Entonces pensemos en la Secretaría del Trabajo como el órgano regulador de la prevención. El Seguro Social nada tiene que ver con la prevención, claro, en realidad, claro, con la prevención, con la normatividad, y el Seguro Social como el instituto, como herramienta, como el vehículo a través del cual se da seguridad social, que es la atención de esos temas y que hoy se está involucrando con temas de planeación, que llama la atención porque cuando vemos este programa ELSA, en donde no hay sanciones, pero hay cuestionamientos sobre si estoy cumpliendo con obligaciones que tengo con la Secretaría del Trabajo, pues esto comienza a mezclarse. En concreto pensaría que no va más allá de la seguridad social, sino que el Seguro Social, con lo que tiene que ver, con lo que respecta a los trabajadores, es un instrumento para proporcionar seguridad social y que la Secretaría del Trabajo tiene la función y la obligación de definir, implementar, sancionar todos los temas de prevención de salud en el trabajo, de buscar sancionar la delincuencia, incluso de generar, estimar y hacer efectivas las obligaciones de los patrones de indemnizar. Yo tengo un seguro y ese seguro me exime de las obligaciones que tengo por las que cumplí con el seguro, pero con o sin seguro yo soy responsable de todo claro. esto, ¿no? Sí, aquí la normatividad que está detrás de esto, la verdad es que es bastante. Sí, es bastante. Claro. Entonces, definitivamente prevalece incluso sobre este proyecto, de esta norma, sí, porque esa es nada más una parte, ¿no? Y la verdad que esta norma fue construida, derivada de esas otras leyes, se fue construyendo. O sea, no se está violando ahí, no se está como que agregando nada más. Jálate todas las definiciones que existen en la ley del Seguro Social, en la ley del trabajo, en cuestiones de riesgos de trabajo, ¿no? Del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. También jálate de ahí varias definiciones y todas las obligaciones que emanan del mismo, ¿no?
Sí. Entonces, como que no hay nada nuevo, o sea, dijeron, esto mismo que ya existe y que digo, también lo cito para el caso de trabajos especiales, trabajadores del hogar, ¿sí? Que nos quede claro que también aplican todas las disposiciones de la ley y las mismas de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? O sea, aquí el problema es que creo que nunca nos hemos metido en esa parte, o digo, muy pocas empresas donde tienen esa capacidad y esa posibilidad de invertir en personas especializadas para que cuiden todo este entorno laboral. Pero va a pasar, ¿no? ¿No? O sea, yo los Sí, veo vamos para allá. Vamos para allá. Ahorita, como que dijo la autoridad, pues ahí te van las normas, ahí te va la NOM 037, ahí tenlas presentes. ¿Cuál va a ser la recomendación para todos nuestros amigos? Empieza a implementarlas. Más vale tener algo a no tener nada, ¿no? Hay que tenerlos porque no es casualidad la modificación de las tablas de trabajo. Yo creo que en septiembre, que empieza el siguiente periodo extraordinario, la modificación de las tablas de trabajo, la claridad con la que se va a tener que calificar una incapacidad en su caso, junto con la generación de estas normas, la falta de personal dentro de la Secretaría como para hacer revisiones, creo que se va a convertir, y la combinación del SAT con el IMSS, con el Infonavit, derivado de la reforma de subcontratación, yo creo que le apuestan mucho a revisiones, si no electrónicas, sí documentales, seculares, de prevención. O sea, creo que se van a poner ahora sí más duros con este tema, con imponer sanciones, con imponer multas, que ya no va a ser tan fácil librar una revisión de la Secretaría de Trabajo como era entregar carpetas y temas por el estilo, que ahora sí le van a poner, y tiene toda la lógica porque les está costando mucho dinero. Claro, pero fíjate que si se aplicaran las leyes así como están ahorita en las empresas, ninguna empresa, pasa la prueba, incluyendo por las gubernamentales, por el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social, cómo están sus instalaciones, si tienen todo esto que nos están diciendo. Yo quisiera verlo en el SAT. Pero acuérdate que... Quisiera verlo en todas las dependencias. Oye, y estoy totalmente de acuerdo contigo. No pasa, y más bien parecería como letra muerta, ¿no? O sea, claro, como letra muerta, que sí sabes que está ahí, pero te preocupa cuando ya tienes una revisión y lo estudias, pero ¿no? van Si por la estás recaudación. Pero van por... Pues sí, justamente van por Porque eso que estás diciendo, la tabla de enfermedades, ¿sí? Que eso vamos a tener otra charla, la tabla del 513 y 514, Rolando, eso va enfocado a que se van a reconocer todas esas enfermedades que se están dando en las empresas, sí, y que nos está costando a nosotros seguro social, ¿no? ¿Para qué? Para que cualquier enfermedad, un COVID, se va a considerar riesgo de trabajo el COVID, y el COVID mínimo un trabajador que tenga COVID en tu empresa te va a subir el 1%, ¿sí? O sea, porque te va a disparar ahí en tus riesgos de trabajo. Sí, más si hay una secuela o necesidad de una pensión, se va. Así es. Entonces ya al considerarlo como un riesgo de trabajo en un porcentaje que disminuyó a tus... Y sí, porque la verdad aparte trae secuelas. Sí. O sea que esto se puede va a complicar. generar incapacidades. Entonces invalidez va a traer o incapacidad recaudación para el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque bueno, por una parte ya te estoy diciendo que se considera riesgo de trabajo, pero por otra parte va a haber recaudación, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde, por eso decía, hay que tratar de implementarlo, tratar de prevenir, ¿no? Toda esta parte, porque es lo que busca todas las autoridades. Yo sí creo que tengo la sensación de que sí va a haber más fiscalización por parte de las autoridades en la implementación de las NOMS. O sea, creo que por ahí le están encontrando al tema, y que además no se nos debe de olvidar que si bien la autoridad, no digo que sea laxa, digo que tiene impedimentos incluso estructurales, no hay tanta gente, o sea, no tienen tantos inspectores para ir tan a fondo, y además en muchas ocasiones pues el patrón y el trabajador tienen algún arreglo, ¿no? Tienen algún arreglo y se indemniza por ponerle se indemniza de inmediato, se tienen malas prácticas, pero con lo que estamos a punto de ver, que es el renacimiento de la vida sindical, ahí sí que vamos a estar en un tema, porque si a nosotros esto pues, medio lo puede uno librar, cuando tengas encima al sindicato, esto es su Biblia, ¿eh? O sea, es su Biblia, y es de seguimiento oportuno, puntual y además efectivo. Y ahí va esto donde nos vamos a enfrentar. Y ya no es patrón chiquito o patrón grande. Sí. La combinación de las tablas, de las NOMS y de la vida sindical va a terminar de... Que va a ser como una forma de desquitarse los sindicatos y decir, bueno, pues ahora con esto de la transparencia y todas las obligaciones que yo tengo, pues también, a ver, tú también tendrás que entrarle como otros. Sí, hay empresas grandes que tienen la verdad, los sindicatos no están muy contentos con todo lo que les están obligando ahorita, ¿no? De rendición de cuentas, transparencia,
libre, el voto libre y El secreto. voto libre sí están Pero yo la verdad he teniendo- estado en seguimiento a algunos sindicatos y me impresiona y sí, todos se quejan de lo mismo. Sí, pues sí, pero hasta De- impugnaron, ¿no? de La aplicación. todo, sí. Pero aún así, ¿no? Pues la están utilizando, ¿no? Sí, La- pero la- la- van a ser los guardianes de estos Sí, temas. y entonces ahorita para allá vamos, al rato también va a haber bueno, ya está ELSA, ¿no? Sí. A final de cuentas que es para medir todo esto que estamos Que es como de platicando. cuates, que no, o sea, que Sí. haces como de te ayudo, te asesoro y la intención pues, es bajarle, ¿no? Al gasto que tiene Así es. el Seguro Social, pero pues ahí aguas porque no vayamos tan de cuates, ¿no? Con el no, sí, fíjate que no tengo ninguna norma implementada, no tengo comisiones, no hago los recorridos, ¿cuántos años tienes trabajando? 10 años, no te preocupes, te vamos a orientar. Por supuesto que le tiene que decir a la Secretaría. Yo te digo un comentario, una sugerencia, una opinión. Sí. Sería muy bueno que todos nuestros amigos que nos están viendo que evalúen el programa ELSA. Nada más que lo evalúen, nada más que lo vean, ¿no? Todo lo que trae. Hacer una plataforma de esas cuesta millones de pesos. Sí, Te lo están diciendo gratis. Oye, aquí chécalo. Esto es lo que tienes que cuidar. sí es ¿no? autoevaluación. Sí, sí, sí. La sí. verdad es que vale la pena. Porque de esa manera dices, no lo dejes en saco roto. Dices, no, yo a ELSA no me interesa porque no me aplica. No, sí te aplica, ¿no? Pero ya olvídate de que te aplique o no. Nada más da una navegada un día. Navega, o estúdialo y cuando ya estés Así seguro de es. que cumples, inscríbete. Así es. O simplemente hazlo por fuera, llévalo Sí, oficialmente. sí, Velo, hacer una así, autoevaluación. ¿no? Porque ahí te van diciendo desde cómo detectar los riesgos psicosociales, ¿no? Cómo hacer ese primer contacto con el trabajador. O sea, ahí vienen los cuestionarios, o sea, cópialos y pégalos en Word y empiézalos a repasar, dáselos a tu jefe y dile, oye, pues, ¿cómo ves? Sí. Hay que ir cuidando esta parte, ¿no? Porque nos va a traer como consecuencias. Pero te digo, la otra parte que no se está hablando es de los hábitos que tienen los trabajadores. Cómo cambiarles esa cultura. Cómo meterles un nutriólogo, ¿no? Sí, Digo, con todo respeto, porque a final de cuentas se necesita alguien, se necesita un guía, ¿no? Y que estén sometidos los trabajadores a esa parte, no como una obligación, decir, oye, pues mira, te tengo aquí en mi empresa, ya tengo, o tenemos una membresía con un club de nutriólogos, ustedes pueden atenderse con cualquiera de ellos, para cualquier consulta médica, ¿no? Es gratis. Yo creo que eso tiene mayor beneficio y el costo para lo sentiría menos un patrón, porque dice, bueno, pues la verdad es que se me van a enfermar menos, Sí. ¿no? Hablando de esto, de promover más a los nutriólogos, que hoy en día están abandonados totalmente y solamente ya en la parte final de tu vida es cuando dicen, pues háblale al nutriólogo a ver qué le puede dar de comer todavía. Y no ¿no? es nuevo Eso. porque te recordarás que en algún momento se hizo un intento fuerte y serio Sí. de implementar esto con la ley La de ley ayuda de- alimentaria, ¿no? Exacto. Para los trabajadores, donde se hablaba del plato sano, ¿no? Del plato Sí. equilibrado, se generaban beneficios fiscales por la construcción de comedores, temas de, bueno, pues lo que ya tenía la ley del Seguro Social, impuesto sobre la renta, y se fue quedando, ¿no? Pero Se mira, quedó aquí lo no de te las cuesta tarjetas. mucho que el gobierno federal haga muchos videos de 5 minutos obligatorios para los trabajadores en la empresa. A ver, vamos a levantarnos todos, es la hora, las horas que tú quieras. O sea, porque las grandes empresas sí lo hacen, Sí. invierten en eso. O sea, especialistas, terapeutas y todo, que van a las empresas y hacen todo ese tipo de actividades motivacionales. Sí, hasta los Ok. podrías pesar a tus trabajadores. O sea, está Así es. dentro de tus facultades como patrón y llevar un monitoreo. Simplemente todas las empresas Tienen tienen la indicador. obligación de tener en el centro de trabajo 2, 3, dependiendo del número de trabajadores, monitores, ¿sí? Y que a cierta hora tienes la obligación de prenderla para ver un descanso, vamos, ¿no? Y digo, no como una regla de un capataz, sino decir, bueno, pues es algo que va a ayudar a prevenir. O sea, y yo creo que por ahí tendría, digo, es como el programa El Mañanero, ¿no? Al inicio tuvo mucha afluencia, hoy en día a lo mejor ya los menos, pero sabes que existe y sabes que era un mensaje, ¿no? Quizá aquí también es buscarle el cómo sí llegarle a los trabajadores, porque... Lo vas a tener que hacer a la fuerza. O sea, vas a Sí. tener que decir, a ver, son las 8:30 de la mañana, se paran todos y van a hacer unas flexiones como regla. O sea, ya sin el ánimo de chiste, de voluntario, que nos pasa hasta con los simulacros, ¿no? El que no yo tengo mucho trabajo, no me puedo bajar, va a ser tu responsabilidad. Pero esto solo lo vamos a conseguir si se vuelve vinculatorio, si hay una Claro. sanción para el trabajador. Y entonces tenemos que replantearnos
toda la estructura, incluso de un reglamento interior de trabajo, donde diga, no es chiste que te pares a hacer unas flexiones, o sea, no es broma. Claro. O sea, te tienes que parar y si no te voy a tomar te voy agua, a o sea, sancionar. obligar al trabajador Claro. a tomar agua, ¿no? Sí. Porque hay trabajadores que pues no toman agua. Y ahí sí digo, ya por prescripción médica o lo que tú quieras, pues es ver si traes la prescripción, pero si no, pues oye, pues aquí es por conveniencia de todos, ¿no? Por salud de todos. Pero ¿no? si hacemos cosas, ¿no? Y ahora ya entendiendo el tema, como cuando se nos acerca un trabajador y te dice, oye, yo no voy a comer y me salgo antes, entonces ya lo estás dejando en ayuno cuánto tiempo y cuando sale va y se Claro. echa un helado, unos tacos, no un disparo de No, y insulina. a la vuelta de un lo mes estás gastritis, ¿no? condenando, O sea, claro, dices, híjole. diabetes o un tema. Sí, tienes que estar consciente también de eso. Hay que empezar a poner estas reglas porque se va a convertir en... Sí, y aquí en el Seguro dinero. Social debería hacer más campañas, o sea, creo que ya tiene ahorita la verdad estaba viendo en sus redes, tienen un buen de seguidores, pues Sí. total ahí, mándales mensajes, o sea, mensajes de 2 minutos, ¿sí? Y dales tips, ¿no? ¿Te acuerdas que decían que te midieras, ¿no? Y si tu abdomen mide más de 90 Eso costó muchos centímetros, millones de pesos. Hoy esa misma modernizada te cuesta poquito. Te cuesta nada, es gratis en Facebook. Sí, se puede. El problema es que si tú vas y lo decías hace rato, tú vas al Seguro Social y dices, pásame con un nutriólogo, ¿no? ¿Estás enfermo? ¿No? ¿Tienes una carencia? ¿Estás desnutrido? No. Cuando estás enfermo vienes. O sea, Así todavía es. no hay el servicio de prevención. O sea, no puedo ir con alguien para que me monitoree el peso, para que me haga un estudio de glucosa, para que me haga un electrocardiograma, a menos que lo necesite. Entonces, Claro. ¿cómo voy a poder prevenir? O también tiene que ser el patrón el que haga la erogación de estos gastos. Y tiene los videos el Seguro Social, tiene algunos videos, no así como impactan, o sea, digo, así como impacta el de la constancia de situación fiscal, oye, Sí. pues mándate un video que impacte, o sea, tiene la gente capaz para hacer todo esto, ¿no? Bueno, por ahí nos pregunta Miguel Met, dice, y el tema del riesgo laboral, si se tropieza con el carrito su hijo y se rompe la rodilla, con el carrito de su hijo y se rompe la rodilla, y si la instalación eléctrica de su casa causa un cortocircuito y se lastima el teletrabajador, ¿se califica como riesgo de trabajo? Pues la respuesta es sí. Porque mientras esté dentro de su horario de trabajo, ¿no? Pues mira, ahí en automático sería que sí. ¿No? En automático sería que sí. Pero ahora, dentro de este proceso, incluso dentro de esta NOM, el trabajador tiene la obligación de mantener su entorno seguro. En el lugar de trabajo, el trabajador tendría la obligación de que no hubiera un carrito con el cual se tropezara. Él tiene que vigilarlo. Claro. Pero esto va a ser vinculatorio cuando lo pongamos en un reglamento. Porque si lo pongo en un reglamento, se firma, se acepta, se deposita, y resulta que pues, esta persona se cayó porque se tropezó con un carrito de su hijo, es decir, no estabas cumpliendo. O sea, no estabas cumpliendo con el reglamento interior de trabajo. O sea, oye, cortocircuito, y si habla, oye, tienes que verificar como patrón que no haya esa exposición, que no Los haya cables cables pegados, sueltos, ¿no? que no haya las extensiones, que no estén sobrecargados. ¿Cómo verifico eso? Bueno, pues vas a hacer un cuestionario, si no te sientes satisfecho, vas a pedir fotos y lo vas a tener. De manera que si alguien tiene un accidente porque tenga sobrecargado una conexión, una extensión, y yo fui cuidadoso y definí un reglamento interior de trabajo fundamentado con la NOM, tengo oportunidades de librar, ¿no? O sea, tengo oportunidades de no ser responsable de este tema. Si lo dejo así en automático, ni preguntes, ¿no? Va a ser riesgo de trabajo. Sí. Pero sí hay formas y son en las que vamos a tener que estar trabajando. Sí, como dijimos al inicio, pues esto es un buen de gasto que tiene que hacer el patrón, ¿no? Entonces, dice Alberto Montes de Oca, suena muy bien la aplicación, pero lo que no considera es que muchas empresas y empresarios no pueden pagar el derecho de piso del narcotráfico y eso no lo contempla en la norma. Fíjate que es de llamar la atención porque podría, o sea, está terrible, ¿no? Que suceda esto. Pero si tengo a una empresa, ¿no? Solamente con teletrabajadores, que es posible, ¿no? Y hablabas de un call center, alguna empresa, un despacho, ¿no? Bien podría estar 100% en teletrabajo y le disminuyo una parte importante a este riesgo que tenemos del derecho de piso, que suena fuerte, pero está en todas partes. Claro. O sea, tenemos en un lugar como Coatzacoalcos, Zacatecas, Guanajuato, que no tenga que abrir al público y pueda tener una empresa que funciona con cada trabajador desde su casa. Eso sería, con las aplicaciones. Sí, y ¿no? sería favorable para el trabajador, que le quito un factor de riesgo importante para mí, para el gobierno, pero pues tiene que haber las facilidades, ¿no? O sea, tiene que haber la flexibilidad. Es un tema. Es un tema importante. la verdad, muy interesante. Sí. Digo, nosotros aquí que hemos tenido la oportunidad de convivir con los demás expositores
especialistas cada uno en su tema. Pues a veces hemos tocado esos temas del derecho de piso, ¿no? O sea, la problemática que hay. Pero también a veces hablamos de esos negocios y con esa frase que hoy en día es el pez más rápido se come lento, ¿no? Y esos negocios, el otro día estábamos en un, digo, es importante comentar, estamos en un negocio para desayunar y era domingo 10 de la mañana y no había gente. Éramos 2 personas para una plantilla cerca de 20. O sea, un buen restaurante, imagínate, 2 personas. Observas algo pues que no hay nadie. Es una fuga de dinero, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Que ya hoy en día también ya los negocios, por el temor o ya están cerrando muchos. Los pocos que quedan no les sale porque, pues, la pandemia, ¿no? O sea, ahorita es el problema de pandemia. Que los negocios, muchos de ellos no tienen venta. Entre pandemia y seguridad, porque sí se está pegando. Sí, también la gente, o sea, dice, yo prefiero pedirla a domicilio, ¿sí? Que exponerme por todo lo que está pasando, la violencia y todo eso, ¿no? Sí. Pero bueno, a veces tenemos la necesidad de estar ahí cuando menos, o por necesidad hasta psicológica, ¿no? Porque tampoco puede estar, hacíamos todos esos comentarios, a lo mejor como 2 horas estuvimos platicando el tema, ¿no? No puedes estar tampoco encerrado en tu casa y decir, es una manera de convivir, vamos. O sea, puedes estar conviviendo en tu casa, pero también en un restaurante, pues entra la convivencia. Tienes que haber vida social, o sea, no te puedes convertir en un ermitaño porque te estás dando un rayón mental importante y después va a ser complicado. Y esta norma incluso habla de, oye, pero, o sea, como que, oye, la gente se siente sola, o sea, tiene que interactuar, dice, tráelos. O sea, en algún momento tienes que traerlos, hacer actividades, integrarlos, claro. o dinámicas por internet, en línea, pero la gente tiene que convivir, ¿no? O sea, pues mira, yo creo que haciendo un examen de conciencia en cada uno de nosotros, yo creo que todos estamos viviendo esta parte, que aunque sin que fuera teletrabajo, todos en nuestra parte muscular, o sea, creo que no lo hemos fortalecido, todo lo contrario, porque ya no hacemos la misma caminata, salir, todo lo que hacíamos antes. Entonces, eso nos está creando un problema, ¿no? Creo que ya los aparatos, híjole, pues antes sí se veía que todo el mundo empezaba a comprar sus aparatos también para hacer ejercicio. En un principio, día, ¿no? Híjole, la verdad, sí, en la masa muscular la mayoría de nosotros estamos decayendo, ¿no? Sí. Y no estamos haciendo nada. Nada, por eso digo, debería hacer esto no nada más del teletrabajo, sino de manera general. Bien, Marbelín Torres nos dice, buenas tardes, para esta modalidad hay que educar tanto a patrones a respetar horarios, acuerdos, como a trabajadores para ser responsables y cumplir con los permisos contraídos en el teletrabajo. Sí, pues definitivamente todo debe estar por escrito. Todo debe estar por escrito y definitivamente son acuerdos que deben apegarse de entrada primero a la ley y luego a esta norma oficial mexicana. Que sí tiene que ver, y yo supongo que Marbelín lo menciona por eso, con un cambio de visión de ambas partes, ¿no? O sea, de ambas partes, de los trabajadores y de los patrones. Y lo mencionabas hace rato, el tipo de liderazgo, el tipo de monitoreo ya no puede ser el mismo. Una persona, ¿no? Un trabajador que no es capaz de por sí mismo realizar una tarea con autodisciplina, de automotivarse, de autopresionarse, de poder cumplir a la hora que dijo, con el trabajo que dijo, con la calidad que hizo, no va a funcionar para el teletrabajo. O sea, esa persona está fuera. Debe ser alguien que sea capaz de poder trabajar por objetivos. Pero también debe de haber un patrón, un líder, que no tenga ese monitoreo de para cuándo, ya, ahorita, y que sean 5 veces, sino poder delegar y dejar de microadministrar para hacer un monitoreo y una capacitación en este sentido. Sí hay mucho que modificar en cuanto a hábitos, y el riesgo justo de lo que nos menciona es que se quede en eso, como un tema de nicho que no se usa. Que no se usa, que se sabía del teletrabajo y que se convierta en te doy permiso para que te vayas a tu casa, llévate tu computadora, como en los despachos, y que todo esto se convierta en letra muerta, ¿no? Así es, fíjate que la mejor manera es experimentándolo, ¿no? Digo, en algunas empresas yo lo he ido experimentando el teletrabajo, la verdad todavía me falta mucho, pero sin embargo es mejor empezar, ¿no? Y de entrada, pues en esa relación laboral donde tienes que tener todos los derechos garantizados el trabajador, seguridad social, todas sus prestaciones de ley, el pago de su nómina puntual, que todo esto a lo mejor nos pueden ver muchos amigos y dicen, oye, pues es que esto está raro porque en las empresas a veces nos pagan desfasados, o sea, tantas malas prácticas, o sea, pero ahí va a depender de la situación económica del patrón, de la visión que tengan, ¿no? Acá quieres entrar en la formalidad, quieres hacer las cosas bien,
pues vamos a pégate a la ley. Pero en esa relación también tienes que dar ciertas facilidades, como el derecho, no a la desconexión, a esos descansos, ¿no? E incluso a esos también permisos, porque hay muchas madres trabajadoras que dicen, oye, ejemplo ahorita, tengo que ponerle la vacuna a mi hijo. Sí. Ok, te pido el permiso. ¿Y qué no lo puede llevar el papá? ¿No lo puede llevar el tío? ¿Por qué nada? Tú, pues porque soy la mamá, ¿no? Está bien, no te tardes. No se tarda, va hecho las rayas, le tardan 4 horas para la vacuna del niño. ¿Y qué pasa? Está trabajando y de momento el niño se siente mal. Oye, pues es que mi hijo se siente mal y pues tengo que estarlo atendiendo. O sea, es un derecho humano, Claro. ¿no? Entonces, ahí, bueno, está bien, te descuento el día. O sea, ahí va a haber muchas injusticias también ahí, sí. O sea, ya cuando las vas viviendo, no te preocupes, tómate el día, atiéndelos. Mañana lo compensa, o sea, hay maneras de negociar, ¿no? Sí. Está bien, ¿qué te parece si el sábado me apoyas un poquito no hay más que de dos, descontarte el día o descontarte ese tiempo que te ausentaste, te lo descuento si tú gustas, o en su caso, para que no mermen tu salario, compénsalo. ¿Sí? O tener el formato flexible del que se supone hace parte de eso. Oye, si tienes que llevar a tu hijo, a tu hija, es más, si tienes una comida, ¿no? Es más, si un día te emborrachaste, al otro día te paras indispuesto, ese no debería ser mi tema. O sea, yo sé que al final del día, el lunes que quedamos, el martes, el miércoles, voy a tener mi trabajo hecho con la calidad que tendría que ser. Ese sería un buen esquema. Porque imagínate a todas las personas, y sobre todo a las mujeres, ¿no? Esto debería de beneficiarlas, que no podrían tener un trabajo porque pues tienen que pararse y llevar a los hijos, por una asignación de rol hijos. Tienen que pararse y llevar a los hijos y entonces ya llegan más tarde. Y luego tienen que ir por ellos. Hoy fíjate, sale creo que a veces peor con el teletrabajo, porque dices, antes me paraba más temprano, pasaba a dejar a los hijos a la escuela y de ahí me iba a la empresa. Hoy los vas a dejar y te regresas. Sí. Para el teletrabajo y se está complicando, ¿no? O sea, hay que ver. Y tendrá que generarse, ¿no? Bueno, ya pues llegamos a la parte final. Pues tenemos más programas, vamos a seguir hablando. Claro. Rolando, nada más una última pregunta. ¿Qué pasa con estas empresas que en un dado momento dicen, sí califico para el teletrabajo, pero la verdad con todas estas condiciones prefiero llevarlo yo por fuera? Vamos, mando a mis trabajadores a casa, ellos están de acuerdo, están contentos con el salario, ¿no? Van afinando ahí las reglas en una relación sana, de buen trato y de querer salir adelante patrón y trabajador, porque saben que es la única manera de apoyarse ambos, ¿sí? Y lo digo por muchas empresas que lo van a buscar así. ¿Cuál sería tu opinión de decir, qué pasaría con esto al no hacerle caso a la norma oficial y a la misma ley federal del trabajo? Yo lo que generaría, y veo aquí dos caminos. Uno va a hacerlo a la brava, ¿no? Y que te esperas a que lleguen, te revisan y seguramente te vas a poder arreglar. Pero también veo un proceso legal en donde tengamos una plática como la que estamos teniendo, de hablar con mis abogados, decir, oye, está pasando esto, a mí no me conviene por esto, a ti no te conviene por esto. Claro. Y entonces dejemos plasmado un contrato en donde no haya renuncia de derechos de los trabajadores, pero tampoco me afecte. Y decir, el tema del home office va a ser una prestación que se da de manera voluntaria cuando así lo acordemos. Entonces, no estamos hablando de teletrabajo, sino de home office. Entonces, va a poder ser ¿qué tan recurrente? Pues tan recurrente como lo acordemos. Y a mí no me quita nada que vengas o que no vengas, pero que quede por escrito que no eres un teletrabajador, claro. No tenga que cumplir con las obligaciones, sino que no tienes menos derechos, que puedes regresar, que puedes ir, o de plano generar desde el principio un tema de teletrabajo. Y la otra, tristemente, mi estimado Telésforo, va a ser que hoy creo que en todos los casos, y sobre todo con programas como Programa Piloto para Trabajadores Independientes, Régimen Simplificado de Confianza, en el que me tengo que preguntar si necesito un trabajador o un proveedor de servicios. Claro. Y que ese proveedor le puede haber trabajado a mí, me puede dar servicio a mí y a otros 5. Claro. Y a lo mejor necesito un proveedor de y te evitas el teletrabajo. Y no un teletrabajador. Perfecto. Pues muchas gracias, Rolando, como siempre. Esta es tu casa y espero verte en las próximas sesiones. Amigos, bueno, pues espero que les haya gustado esto. Tomen en cuenta todo lo que platicamos. Cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes.